tal? Mi nombre es Juan Menéndez. Estáis en una nueva edición del podcast Externalis Pyme 360, en donde tratamos todo tipo de contenidos de interés para las pymes, micropymes, autónomos y emprendedores de España. Como os trasladamos en el primer podcast, nuestro objetivo es informaros y dotaros de valor, ¿no?, con nuestros contenidos a través, de la participación de profesionales y de expertos de las distintas materias que tocamos en el podcast. Y hoy tenemos aquí a uno de ellos, José Ignacio Cañal. Buenos días, muchas gracias. Buenos días por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Y muchas gracias especialmente porque eres el primero en esta línea de podcast de entrevistas, ¿no? Entonces, muchas gracias por atreverte en este experimento que espero que tenga recorrido, que se llama Externalis Pyme 360. Muchas gracias. Presento a José Ignacio Cañal, más conocido en el ámbito emprendedor como Nacho Cañal. Nacho es actualmente consultor independiente de estrategia y finanzas de la empresa, colabora muy activamente con la Fundación INCIDE de la Cámara de Comercio de España desde el año 2006, colaborador habitual de la Cámara de Comercio de Oviedo, de lo cual yo soy testigo de su valor y de su capacidad, impartiendo numerosos cursos a emprendedores y a empresas de toda España en el marco de desarrollo de planes estratégicos y de negocio. Aparte, fue directivo en varias empresas tecnológicas y de ingeniería, y en fin, como ingeniero naval, propiciando siempre las buenas singladuras, ¿no? Pues vamos a hablar de estrategia de emprendimiento y naturalmente es un lujazo tener aquí a un experto en estrategia de creación y desarrollo de empresas. Y Nacho, yo lo primero que te quiero preguntar es ¿cómo se encuentra el ánimo emprendedor en estos momentos en nuestro país? Bueno, yo creo que el ánimo emprendedor está todavía en desarrollo en España. Eso que se llama el ecosistema emprendedor todavía no tiene los parámetros que tienen países vecinos como pueden ser Francia o Alemania. Un ejemplo, un estudio publicado hace poco por Business Insider nos hace ver que los emprendedores españoles entre 18 y 35 años son el 12% de los emprendedores totales, tomando por tales aquellas personas que inician nuevos negocios. Mientras que ese porcentaje en Francia es del 34% o en Alemania es del 29%. Sí. Es decir, nuestros jóvenes todavía no están suficientemente incorporados al mundo del emprendimiento, al mundo de la creación de nuevos negocios y empresas. ¿Y tú, cuál es la razón que consideras que motiva ese déficit de ánimo emprendedor en nuestro país? Yo creo que es un tema educacional, es decir, no estamos formando bien a la gente joven en el espíritu emprendedor. De hecho, que yo sepa, no hay ninguna asignatura relacionada con emprendimiento en la ESO o en el bachillerato o en los grados medios de formación profesional. Y qué importante sería eso, ¿verdad? Efectivamente, yo creo que es fundamental. Ya. Porque así todo, ¿tú consideras que España, yo creo que sí, es un buen país para emprender, es un país de oportunidades? Yo creo que somos muy privilegiados en muchos aspectos. Hombre, vamos a ver, somos un país muy diverso, muy variado, muy variopinto, con muchos recursos. En España es fácil emprender en economía azul porque tenemos miles de kilómetros de costa, por ejemplo, ¿no? Sí. Y cuando hablamos de economía azul no estoy pensando únicamente, en las piscifactorías flotantes. Estoy pensando también en escuelas de surf, en actividades lúdico-deportivas turísticas en relación con la mar, etcétera, ¿no? Pero también tenemos montaña, pero también tenemos riqueza de fauna y de flora, pero también tenemos riqueza cultural, pero también tenemos riqueza gastronómica. Es decir, en España se puede emprender porque hay mucha materia prima para emprender.
Ahora bien, yo creo que tenemos un déficit en España que es la excesiva burocracia para emprender. En en el Reino Unido, mejor dicho, montas una empresa en un día. Aquí nos cuesta un poco más. A veces lo que se pretende que fomente el espíritu emprendedor en realidad es una carrera de obstáculos, ¿no? Y voy a poner un ejemplo reciente. Se aprobó hace no mucho la ley de las startups. Perfecto. La filosofía es perfecta, impecable. Inconveniente. Para poder acogerte a esa ley tienes que pasar por un proceso de homologación a través de NISA, tedioso, prolijo, que acaba desanimando a la gente, ¿no? Y encima solo hay un actor para conceder esa homologación, ¿no? Efectivamente, sí, es así. Bueno, desde el punto de vista ya de estrategia emprendedora, Nacho, con tu experiencia, ¿no? Tratando a tantas personas, ¿no? Que han querido emprender a través, por ejemplo, de la Fundación Incide, donde, bueno, yo he tenido también el placer de participar en alguno de esos programas. ¿En qué momento se genera realmente el emprendimiento? ¿Cuándo realmente yo creo que será el pistoletazo de salida para un proyecto personal y profesional como es el emprendimiento? Bueno, yo creo que el emprendimiento empieza por la idea de negocio. Esa idea de negocio puede nacer de tu inquietud emprendedora, por ese gusanillo que algunas personas llevan dentro, que quieren emprender. Esa idea emprendedora puede provenir de una observación del mercado que te hace caer en la cuenta que hay una necesidad que no está cubierta y que por tanto habría un nicho de mercado. O muchas veces, a lo mejor a lo largo de esta conversación hablamos de los emprendedores por necesidad, muchas veces hay gente que se plantea como salida profesional en función de sus circunstancias personales y de la dificultad que le plantea el mercado laboral, se plantea emprender. Entonces, siempre hay que empezar por una idea de negocio, siempre. Yo creo que ese es el inicio de todo. ¿Y qué factores crees tú que propician, si puede ser así, ¿no? El éxito del emprendimiento? Nosotros en el primer podcast hablamos de 5 factores, desde nuestra posición como asesoría, ¿no? De lo que vemos, pero como experto en estrategia de emprendimiento, si tienes que destacar 1, 2 o 3 factores que pueden ser predictores de éxito, ¿cuál es tu opinión acerca de ello? A mí me gusta citar en esta situación, o en este caso, a Catalina Hoffman, la creadora del grupo Vitalia, que tuvimos hace unos años aquí en Oviedo en un plan de emprendimiento que propició la Cámara y el Ayuntamiento de Oviedo. Pues Catalina Hoffman hizo una sesión inaugural de motivación al emprendimiento. Entonces, yo de esa sesión me quedé con una idea, que es: no se puede emprender sin pasión. Es decir, tienes que emprender en algo que te guste, en algo que ocupe tu tiempo. Cuando eso se produce, cuando tienes pasión por tu idea, no cuentan las horas que le dedicas, no cuentan el que dediques a ello fines de semana o que pierdas horas de sueño, porque estás apasionado con tu idea. Qué bueno. Entonces, lo primero para mí es la idea, y lo segundo, el apasionarse por el emprendimiento. Yo pongo un ejemplo de mi época en que trabajaba en desarrollo de software. El desarrollo de software tiene un aspecto curioso, que es la depuración del programa, ¿no? Cuando un programa se te engancha y no funciona como tú esperas, le das miles de vueltas y no consigues resolver o encontrar el problema. Y qué curioso, yo en esa época tenía en mi mesilla de noche una libreta y un lápiz, porque muchas veces cuando me iba a la cama antes de dormirme se me ocurría el porqué del programa, y era verdad. Sí. Bueno, porque realmente a mí me gustaba aquello, claro, y yo me dedicaba a ese trabajo con pasión. Claro. Y después de la pasión, pues naturalmente vendrá
la perseverancia como elemento importante, ¿no? Porque Sí. yo sí que lo considero muy relevante. Pero antes, tener... el darse cuenta de que emprender, como dice Eric Rice, que seguramente en esta conversación citaremos más de una vez, el autor del libro del método Lean Startup, Sí. Hay métodos científicos para emprender. Hay métodos científicos que pueden asegurar el éxito de un emprendimiento. Por tanto, una vez que tienes una idea, una vez que esa idea te motiva, lo que tienes que hacer es ver cómo la pones en práctica con garantías de éxito. No, Eric Rice dice también aquello de ¿por qué no just do it? ¿Por qué no ponte ya a ello? Sí. El famoso lema de... Sí. Bueno, pues él dice, no, es que el espíritu emprendedor es management, con todo el contenido que tiene esta palabra en la cultura empresarial anglosajona. Es decir, es un conjunto de conocimientos teóricos y conocimientos prácticos que permiten gestionar cualquier cosa, normalmente un negocio y normalmente un proyecto de emprendimiento. Entonces estás también en la idea que nosotros tenemos de que el emprendimiento requiere un plan previo establecido, fundamental, serio, en donde se analicen cuestiones relacionadas con el mercado, con el potencial cliente y al mismo tiempo también bueno, pues datos económicos que puedan albergar cierta esperanza, ¿no? Porque sí. Yo he escuchado en muchas ocasiones a gurús del emprendimiento que hablan, bueno, pues no pasa nada si fracasas 1, 2, 3, 4, 5 veces, sigue intentándolo. Yo, desde luego, ahí tengo mis dudas, Nacho. Yo prefiero que la gente lo intente desde el principio con un plan que tenga cierta certidumbre de éxito. Yo claro. No sé qué opinas al respecto. Por supuesto, por supuesto. Es decir, volviendo otra vez a citar a Eric Rice, dice, el just do it puede salir bien, pero por casualidad. Es decir, ponerte a hacer las cosas por hacerlas, claro. Pues a lo mejor suena la flauta y te sale bien. Pero lo normal es que fracases. Es verdad que en culturas como la cultura emprendedora que existe en Estados Unidos, un fracaso no se considera algo peyorativo, porque se supone, y soy de los que piensan que es así, que se aprende más de los fracasos que de, eso es cierto, que de los éxitos. El éxito sueles pensar que tienes éxito porque te lo mereces y porque eres un genio, y sin embargo el fracaso te hace reflexionar y decir, a lo mejor no soy tal genio o a lo mejor no me lo merezco. Bien, entonces, bueno, pues es verdad que un fracaso puede no suponer nada y puede ser muy educativo, muy formativo. Ahora bien, el tercer fracaso es frustrante. Claro. Desanima. Claro, claro. Luego, otro lema importante, a ver qué opinas tú de él, es si fracasas, fracasa barato. Eso, por supuesto. O dicho con un refrán tradicional español, los experimentos con gaseosa. Sí. Porque yo a veces lo que percibo es que, bueno, estamos en un mundo en el cual se buscan también, bueno, pues soluciones fáciles y el éxito rápido, ¿no? Y falta paciencia y la conciencia de que, bueno, pues a veces hay que subir las escaleras para llegar arriba, no tanto subir en ascensor. Entonces, bueno, pues yo creo que la paciencia es un elemento importante. ¿Lo consideras así, verdad, Nacho? Por supuesto. Mira, un área en la que muchas personas emprenden en esta época es todos los negocios relacionados con Internet. Me da igual que sea comercio electrónico, economía colaborativa, etc. Bueno, eso pasa por un proceso de cocción que no se puede obviar. Es decir, tú no subes una página web a la red y ya a partir de ahí empiezas a tener, tener visitas y a tener pedidos. No, sí. Tú tienes, eso tiene éxito si hay detrás un trabajo de hormiguita en las redes sociales, si hay un trabajo de posicionamiento o SEM pagado con los pocos recursos que puedes tener a lo mejor al inicio de un negocio. Es decir,
hay todo un conjunto de cosas que hacen que ese negocio explote. Claro. El Amazon que conocemos hoy a mí me pareció un tremendo fracaso en sus inicios. Dije, ¿a dónde van estos tíos vendiendo libros que están perdiendo cantidades astronómicas de dinero? Bueno, tuvieron su proceso de cocción y ahí lo tenemos, ¿no? Pues mira tú. Eso era una de las preguntas que te quería hacer. Tú has estado con cientos seguramente de emprendedores, Sí. y has visto alguno o alguna y decir, wow, esto no va ni a la vuelta a la esquina, ¿no? Y sin embargo han triunfado, ¿eh? Por eso la vida, ¿eh? Seguro que tendrás alguna anécdota de esa, Sí, ¿no? tengo una muy divertida que, bueno, me pasan la lista de participantes en un curso y era aquella época en la que todo el mundo quería abrir una tienda virtual de productos asturianos o productos gallegos o productos andaluces, que todo el mundo creía que eso era la panacea. Después se ha demostrado que no, que o eres Crivencar o no, Sí. no tienes nada que hacer en ese mundo. Bueno, pues en esa época en la que yo era de alguna manera escéptico ante estos proyectos de emprendimiento, me pasan una relación de participantes en un curso y encuentro uno que dice página web para trompetistas. ¿Para? Trompetistas. Dije, bueno, aquí tenemos otra vez un iluminado que cree que se va a hacer de oro. Bueno, pues le costó 5 minutos convencerme en que tenía un negocio fantástico y le sigue yendo bien. Joder. Y es fantástico. Sí. Me hizo un razonamiento muy sencillo. ¿Tú te has dado cuenta cuántas bandas de Semana Santa hay en España? Pues no. ¿Tú sabes cuántas bandas de aficionados hay en Levante? Pues no. Vale, pues todos esos tienen trompetas. Y todos esos compran accesorios para trompetas. Y todos esos compran tutoriales para tocar la trompeta. Y a todos esos yo les voy a dar mi producto. Pues mira tú. ¿Eh? Y entonces ahí está y le va muy bien. Bueno, es lo que nosotros hablamos en relación a la propuesta de valor. Es decir, hay que responder siempre a una pregunta. ¿Qué necesidad cubrimos en el mercado al que nos vamos a dirigir, ¿no? Y está claro que esa persona cubría una necesidad importante. Claro. Era única en España. No encontramos nada parecido en ese momento. Claro que sí. Bueno, Nacho, yo quería también abordar contigo, vamos a hablar de emprendimiento, naturalmente, una serie de clichés que se mueven acerca de la creación de empresas, ¿no? Por ejemplo, se dice, un emprendedor nace. Y yo te pregunto, ¿un emprendedor nace o se hace? ¿Qué opinión tienes al respecto? Pues yo opino que las dos cosas son ciertas. Yo alguna vez he participado en foros en los que había personas auténticamente partidarias de que o eres emprendedor porque naces o nunca serás emprendedor. Y yo no creo que esto sea así, porque a emprender se aprende como a cualquier otra cosa en la vida. Acabamos de decir hace un momento que existen métodos científicos para emprender, según Eric Rice. Existe también el emprendedor por necesidad. Es decir, aquella persona que se ve obligada a emprender. ¿Y cuántos de esos hay en el mundo funcionando? Muchos, sí. ¿O es que pensamos que todos los fontaneros o todos los electricistas son gente que tiene una vis emprendedora muy desarrollada? Evidentemente hay gente a la que se le da mejor y a otros a los que le cuesta más. Pero se aprende a emprender. Es como si dijéramos, si no eres Mozart y das conciertos a los 5 años, no puedes ser maestro en la OSPA. Pues no. Haces una carrera musical larga, porque es muy larga, empiezas además muy jovencito, no das conciertos a los 5 años como Mozart, pero acabas siendo un violinista profesional solvente, ¿no? Pues con los emprendedores yo creo que pasa más o menos lo mismo. Afortunadamente la carrera es más corta. Sí, efectivamente, sí. Nosotros vemos de todo. Sí percibimos que hay gente con una disposición mayor, ¿no? Por ejemplo, las personas extrovertidas, las personas más tiras para adelante, por así decirlo, van a tener más facilidad de vender que otras que son más introvertidos.
Lógicamente hay personas a las que emprender les resulta más fácil, Sí, sí, sí. que tienen como ese talento natural, pero los que no tengan ese talento natural lo pueden cultivar. Es decir, para ser emprendedor o emprendedora no se necesita ser un ser excepcional. Excepcional. Cualquiera puede ser emprendedor. Hombre, evidentemente, lo mismo que hay genios, como Mozart, hay personas que, como solemos decir en Asturias, tienen una oreja frente a la otra, es decir, que son incapaces de tocar un instrumento. Sí. Pero bueno, los extremos de la campana de Gauss ya sabemos que son excepciones. La gran mayoría de las personas estamos en ese 80% de normalidad, o que conocemos como normalidad, que nos permite, por ejemplo, entre otras cosas, aprender a emprender si nos ponemos a ello. Pero muy importante lo que tú dijiste antes, ¿no? La pasión. Sí. Cuando a ti te gusta algo, aunque no estés plenamente capacitado para ello, al final vas a emplear tu tiempo, tu esfuerzo por mejorar y, bueno, pues recuperar actitudes y aptitudes que a lo mejor innatamente no tienes, ¿no? O que, claro, como decía Horacio, los tiempos de zozobra nos hacen descubrir talentos que no sabíamos que teníamos. Efectivamente. Sí. Entonces, a veces la necesidad te hace que descubras cosas que tú pensabas que eras incapaz de hacer. Sí, porque es muy importante que esto del emprendimiento no es solo un desarrollo económico, sino que también se trata en muchos casos de desarrollos personales. Gente que se siente muy, muy feliz por haber conseguido unos objetivos que en un primer momento consideraba que eran difíciles. Sí. Tiene una labor también de desarrollo de proyecto personal importantísimo. Claro, y de formación, que en muchos casos puede ser autodidacta, en otros casos no. Es decir, si yo quiero hacer un desarrollo de una aplicación, una app de no sé qué, pues más vale que empiece por hacer un curso de Python o de lo que sea, ¿no? Claro. Pero bueno, en muchos casos hay mucho emprendedor que es autodidacta. Yo no sé nada de la cría del camarón en piscifactoría, pero si me pongo, si me documento, pues acabo sabiendo todo lo que hay que saber para criar camarones. Otra pregunta que tengo para ti, Nacho. Qué dificultoso es no tener dinero, pero por otra parte, ¿tú consideras que el dinero no es el elemento primordial para emprender, que se puede emprender con pocos recursos económicos? ¿Cuál es la clave de poder hacerlo de una forma, bueno, pues razonable? Mira, yo siempre suelo decir que si para emprender hiciera falta tener dinero, Bill Gates no sería Bill Gates. Y fíjate que estoy hablando de la primera o la segunda, depende de los años y cómo sean las acciones, fortunas del mundo. Es decir, no era una persona, como se suele decir, rica por familia. Sí. Entonces, efectivamente, los medios o los recursos financieros son el primer obstáculo que se encuentra un emprendedor. Y oyes dos cosas con mucha frecuencia. ¿Cómo voy a emprender yo si no tengo un euro? Y además, como no te ayudan, como no te dan, nadie te echa una mano. Y los dos planteamientos son erróneos. No iba a decir falsos, a lo mejor suena demasiado fuerte, pero son erróneos. Vamos a ver. Nunca, y lo digo con la rotundidad del adverbio, nunca ha habido en este país nuestro, ni en los países de nuestro entorno, tantos recursos a disposición de los emprendedores como hay ahora. Jamás. Cuando en los años 40 mi padre empezó con su empresa de camiones, no tenía ni de lejos las posibilidades que tenemos ahora. Y después, eso de que no te ayudan es una actitud que se pega, que se riñe, que no mezcla bien con la actitud emprendedora. Una actitud reactiva, ¿no? No claro, proactiva, que es lo que no se vas pide. A salir adelante porque papá está o papá gobierno del Principado o papá ayuntamiento de no sé dónde venga a darte dinero para que empieces. No, te vas a tener que buscar la vida.
Ahora bien, bueno, es que yo le suelo decir a los emprendedores en los cursos, mira, me da igual que necesites 10.000 euros, que 20.000 euros, perdón, que 30.000 euros, que 50.000 euros, que 200.000 euros, que 1.000.000 de euros. Si tienes un buen proyecto, el dinero lo consigues. Es decir, pero ¿cómo lo ves? Si tienes un buen proyecto. Es decir, tienes que construir un buen proyecto y saber venderlo de manera creíble. Y teniendo en cuenta que lo más cobarde de este mundo es el dinero. Por tanto, no te van a escuchar que les cuentes milongas. Los tienes que convencer. Sí, sí, sí. Pero nunca los recursos financieros, o mejor dicho, por lo menos en estos tiempos que nos toca vivir, los recursos financieros son un problema para desarrollar un proyecto de emprendimiento. Nosotros en bastantes ocasiones asistimos, bueno, pues a comentarios victimistas, ¿no?, por parte de los responsables de las micropymes. ¿Tú crees que está justificada ese victimismo, ¿no?, en materia impositiva, en materia de ayudas, en materia de gestión del emprendedor y del autónomo y de la micropyme? Sí, sí. Vamos a ver, en cierto modo sí. Me parece que te comentaba antes, off the record, un ejemplo, ¿no?, que si tú te coges la tabla de cotización de autónomos, sí, la cotización mínima de un autónomo, fuera ya de periodos de tarifa plana, sí. Un autónomo que tiene una base imponible, una base de cotización menor de 600 euros, le cuesta 200. O sea, un 33% de sus ingresos le van a cotizar a la Seguridad Social. Mientras que a un autónomo que tiene 6.000 euros de base de cotización o más, paga 600 algo. O sea, un poco más del 10%. Eso no me parece que esté compensado. Después, otro, digamos, lastre o hándicap que tienen los autónomos. Hay muchos emprendedores que tienen unos ingresos fluctuantes, discontinuos, que pueden tener un mes en el que no tienen ningún ingreso, pero ese mes tienen que seguir pagando la cotización a la Seguridad Social. En países de nuestro entorno, la cotización se establece en un porcentaje de la facturación y cotizas en función de lo que facturas. El mes que facturas cero, cotizas cero. Entonces, todo ese tipo de cosas yo creo que son rémoras que impiden que el trabajo autónomo se desarrolle más en España. Sí. No quiero exagerar ni generalizar, pero cada vez percibimos más en el emprendimiento tecnológico esa figura de buscar rápido rondas de financiación. ¿Qué opinas tú al respecto? Bueno, pues algo de eso hay, pero yo creo que en muchos casos es una leyenda urbana, ¿no? No es tan fácil, ¿no? No es tan fácil. Es decir, te decía antes que el dinero es lo más cobarde del mundo, ¿no? Entonces tú no vas a embaucar al primero que pase ahí, al primer business angel que esté dispuesto a poner, porque él pone 300 o 400.000 euros en un negocio, si el negocio le convence, si la idea le seduce. Entonces yo creo que hay gente un poco, digamos, deslumbrada por esas historias de éxito que al final son muy pocas. La gente queda muy impresionada, por ejemplo, con historias como Chick-fil-A. No sé si te suena, yo creo que es la primera empresa de compraventa de segunda mano, de ropa y complementos, y se les ocurrió a dos chavales, un chaval y una chavala de Málaga. En 2 años consiguieron dinero, empezaron a hacer campañas de publicidad. No sé si recordarás el anuncio aquel que yo llegué a odiar, ¿no? De guapis, ¿me haces un descuento, guapis? Bueno, pues yo llegué a odiar ese anuncio. Y a los 2 años viene Vinted, una empresa belga, que para instalarse en España decide que les compra 10 millones de euros. Claro, ¿eso es dar un palo? Sí. ¿Cuántos palos se dan? Eso es como si me dices que todo el mundo que juega al fútbol acaba ganando tanto dinero como Mbappé. Pues no. Hay mucho currante del fútbol, hombre, que no está mal el dinero que gana, pero ojo, en un tiempo limitado de su carrera profesional en segunda división. Y hay gente
en primera y segunda federación que ganan un sueldín para vivir. Entonces, bueno, pues no todos son Y no está nada Ronaldos. mal. Y no está nada mal. O sea, entonces, bueno, eso es un poco una idea que yo me gustaría deslizar aquí, ¿no? Que a veces hay que buscar emprendimientos más lineales y que eso que tú cuentas, pues es temporáneo y excepcional. ¿No? Excepcional. No es... Oye, si surge, ¿hasta qué punto, bueno, pues la inteligencia artificial puede ser una tentación para los emprendedores de obviar ese trabajo de investigación previa, de buscar oportunismos y no ideas de negocio con su correspondiente aportación de valor, o no hay nada que temer porque está todo inventado? Yo creo que la inteligencia artificial tiene más prestigio del que se merece. Es decir, la inteligencia artificial nunca va a sustituir aspectos tan importantes del ser humano como son la intuición, la creatividad, la imaginación. Entonces, acabo de nombrar 3 cosas que probablemente están en la base de muchos emprendimientos, que después, cuando se hayan hecho realidad, la inteligencia artificial incorporará a su background. Pero que hoy por hoy, a un negocio nuevo, una idea nueva de negocio, una idea original, una idea rompedora, como tantas que vemos en estos tiempos, a mí, francamente, me parece difícil que se le ocurra la inteligencia artificial. Me tranquiliza. Espero. Aunque no hay que obviar, naturalmente, bueno, pues la aportación de las nuevas tecnologías, como no puede ser de otra forma, claro. Sí, hombre, no, vamos a ver. Probablemente a la inteligencia artificial le pides que te diseñe una tienda de chucherías en no sé qué barrio de Oviedo, le das 3 o 4 datos y te hace un plan perfecto de negocio. Incluso sabe cuánto tienes que invertir en publicidad. Incluso te dice, pues, no sé, si te conviene o no te conviene tener una página web. Bien. Sí. Bien. Pero eso... Son ayudas, herramientas. Sí, y además eso se sabe. Eso ya se sabe. Eso ya forma parte del acervo del conocimiento humano, ¿no? Que la inteligencia artificial lo único que ha hecho es asumir, absorber, ¿no? Hacer suyo. Bueno, Nacho, pues ha sido un lujazo contar contigo. Yo creo que ha sido muy esclarecedor todo lo que nos has contado. Esperemos que a nuestra audiencia de Externalis Pyme 360 también este contenido que hemos preparado hoy con un experto en estrategia de emprendimiento haya sido de vuestro gusto y que efectivamente os anime a seguirnos en YouTube, en iVoox, en las próximas ediciones del podcast Externalis Pyme 360 y contar con vuestro apoyo y con vuestra aquiescencia en el futuro, ¿no? Eso es lo que esperamos. Saludos cordiales de Juan Menéndez y nos vemos en una próxima edición. Chao.